Bueno, buenas tardes, chicos. Quería saber si había algún grupo que no haya podido realizar la exposición de su presentación el día viernes, el día miércoles la semana pasada. Hoy tenían la posibilidad de hacer esa parte de recuperación, exponer y demás. Si no es así, continuamos o se da lugar al grupo que le quedó pendiente realizar la exposición de alguno de los temas. Sí, profe, a mi grupo nos faltó exponer, no Bueno, sé si están conectados. sí. Si están o si ya prepararon, vayan preparando, exponen. Le voy a pedir por favor que en el chat del Zoom me coloquen los integrantes del grupo el tema, así yo lo dejo asentado. Bien, profe, aguante y ya le escribo y ahí le digo. Bueno, también les recuerdo al resto de los estudiantes que deben subir al aula virtual la presentación que realizaron y que expusieron que no se pudo hacer eso la semana pasada, bueno, por los problemas de conectividad que tuvimos. En realidad también por los problemas del aula virtual que no estaba funcional. Mientras esperamos que el grupo a ver si va a exponer o no, eh, recordarles que este viernes, sábado y domingo está abierto el primer parcial. Los temas a evaluar son ley de Ohm, ley de Kirchhoff, todo lo que fuimos analizando hasta antes de las presentaciones que ustedes realizaron. Van a tener 3 días, el examen dura 4 horas, una vez que iniciaron son 4 horas corridas. No es que lo inicio, lo dejo y demás, así que tomen en cuenta ese detalle. Salvo que la plataforma vuelva a sufrir inconvenientes y demás, se suspende, pero si sigue así de funcional, continúa. Yo les voy a dejar hoy al finalizar la clase o mañana a la mañana ya van a poder visualizar un modelo de trabajo evaluativo para que ustedes puedan practicar, ver el tiempo. Les va a sobrar el tiempo, pero sean prolijos, por favor, a la hora de resolver, nombre y apellido en las hojas. Suban un solo archivo PDF, por favor. Igual ahí van a ver que yo les voy a poner el formato en que necesito que se suba la resolución. Si lo hacen en su carpeta, les pido por favor que escaneen y adjunten los archivos, porque la evaluación es para resolver ejercicios. No tiene verdadero o falso ni nada de eso. En este primer parcial es así. El segundo parcial sí es un formulario Google con verdadero o falso. Ese ya va a tener 1 hora nada más para resolver, porque es verdadero o falso sin desarrollo ni nada. Y va a tener como contenido las presentaciones que hicieron ustedes. Yo de ahí saco las preguntas. Para que vayamos agendando, si no hay inconvenientes de la plataforma y demás, entonces 26, 27 y 28 de septiembre, lo estoy escribiendo también en el grupo de WhatsApp, va a estar subido el primer parcial. Ok, profe. Es un parcial, como dice ahí, es de desarrollo, que quiero decir, van a tener que resolver y adjuntar en PDF. El recuperatorio, ¿cuándo es el recuperatorio? Es en un principio el fin de semana siguiente, porque nosotros nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, el 1 de octubre. El 1 de octubre, de igual forma, una vez que finalice este periodo
viernes, sábado y domingo, se va a subir a más tardar el miércoles, si no es el fin de semana, una vez que culmine, en el aula virtual el desarrollo del parcial para que sepan cómo se resolvía y demás. Y el miércoles 1 de octubre, aquel que tenga alguna consulta o duda la realiza. Y del 4, perdón, el 3, 4 y 5 es el recuperatorio. Listo, gracias. Ahí voy a editar y voy a poner del 3 al 5 de octubre. Ahí va a estar abierto el recuperatorio. La modalidad del recuperatorio es un parcial similar. No va a ser igual, no son las mismas resistencias, no va a ser el mismo circuito, pero la complejidad va a ser la misma. Eh, Algo muy importante para promocionar la materia es 7 o más. Para aprobar 4 o más. Eso tomen en cuenta. ¿Qué quiero decir? Regularizan con 4 y tienen que anotarse a la mesa de examen y quedan como regular. Si sacan 7, ya promocionan. Si aquel estudiante que sacó, aprobó, que quiere decir más de 4, pero menos de 7 y quiere intentar la instancia de promoción, puede recuperar. Yo de la nota del parcial y del recuperatorio me quedo con la nota de mayor ponderación. Es decir, reemplazo la nota, no promedio ni nada, se reemplaza. Quiere decir que si en el parcial se sacó un 4 y en el recuperatorio llegó a 7, se queda el 7. No es que haga un promedio ni nada. El segundo parcial, que es múltiple opción, que va a tener todo lo que son las presentaciones que ustedes fueron desarrollando, una parte la hicieron ustedes a la hora de la exposición. ¿Me entienden? Ahí yo hago la nómina, expusieron. Ahí está la primera parte. La segunda parte es responder el formulario Google. Digo formulario Google porque es medianamente ese formato. Van a tener 1 hora. Va a estar abierto todo un fin de semana, pero va a tener una duración de 1 hora. Van a hacer preguntas, verdadero o falso, en función de las presentaciones que realizaron ustedes en clase. Por tal motivo, yo les voy a pedir, ahora les voy a mandar en el grupito de WhatsApp un link de Drive donde ustedes van a subir todas las presentaciones. Por favor, de ser posible en formato PDF. Así, ese link de Drive yo lo subo al aula virtual y todos pueden acceder a la presentación en forma pública y la descargan. Eso es más que nada porque a veces vieron que el aula virtual, si es muy pesado, si son muchos archivos, ya como que empieza a limitarte que subas. En cambio, si yo subo solo el link de Drive, lo que sí les pido, porque es algo más que nada, se presupone que nadie va a entrar al Drive y va a empezar a eliminar archivos. Me pasó, no acá en la universidad, pero en otro contexto en donde se dejaba como editor a toda persona y no sé cuál fue el razón motivo, pero eliminó todos los archivos. De esa manera quedaron sin posibilidad de leer los otros estudiantes. Pero lo que yo sí por ahí voy a hacer es que darles tiempo hasta mañana y una vez que finalice mañana dejo de compartir en forma libre y solo permito que se haga descarga y no edición. Es decir, que aquel que accede al link de Drive solamente va a poder descargar.
Bien, ahí tienen la carpeta de Drive. Igual forma, acá lo estoy subiendo al chat del Zoom. Para resolver los ejercicios, si tiene la calculadora en el celular es más que suficiente. No le voy a pedir simulaciones ni nada, porque sé que no todos tienen computadora y demás. Pero sí van a tener que resolver los ejercicios aplicando la ley de Ohm y demás, y para eso van a necesitar calculadora. Que bueno, si tiene el celular, ahí usted tranquilamente lo resuelve. Profe, Ahí les compartí el link de Drive donde van a subir ustedes las presentaciones que realizaron cada grupo. ¿Sí? profe, ¿Alguien quería hacer consulta? sí, consulta. ¿Va a entrar también este ejercicios de nodos y malla de Kirchhoff? Sí, sí, ustedes fíjense que en el simulacro que yo les voy a dejar, básicamente yo les pido seleccionar la aplicación de alguna de leyes del Kirchhoff en el circuito que yo les dé y verificar la misma. Van a seleccionar si quieren la primera o la segunda ley de Kirchhoff, ya es una cuestión de ustedes, porque muchas veces cuando uno resuelve un circuito eléctrico, uno decide qué ley es la más conveniente aplicar. Ustedes van a optar y van a demostrar que se cumple esa ley en ese circuito. Yo no le voy a decir, aplique la primera ley de Kirchhoff en el circuito o aplique la segunda. No, ustedes van a tomar esa decisión de cuál de las dos leyes quieren aplicar y van a fundamentar si se cumple o no con el cálculo de la malla, con el cálculo del nodo, eso lo definen ustedes. Lo que yo sí les voy a dar es una tablita donde tiene que completar todos los valores de caída de tensión, intensidad de corriente eléctrica, potencia en los componentes resistivos. Ajá, Eso sí. está. Sí, sí se entiende. Porque eso les va a pasar a ustedes en la vida profesional. No es que alguien les va a venir a aplicar, no, ustedes van a tomar con su criterio en función de los conocimientos que tienen, cuál es la mejor aplicación para tal caso. Sí se entiende, profe. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿qué dicen los compañeros? ¿Presentan? Si necesitan más tiempo, me avisan, no lo duden. Acá estamos, la propuesta es que hoy puedan recuperar para que ya cerremos esa parte. Y de esa manera ya todos los compañeros tengan el material disponible para estudiar para el segundo parcial. El segundo parcial, que es este múltiple opción, va a realizarse bueno, vamos a aprovechar van a tener el 10 de octubre feriado. No sé si nos darán en la universidad porque vieron que yo igual voy a consultar a coordinación, pero en un principio 10, 11 y 12 de octubre. Ahí estoy escribiendo. De igual forma, todo esto va a quedar también en el aula virtual. Van a ver que en el aula virtual voy a crear un nuevo tema que va a ser parciales o trabajos evaluativos. Y ahí es donde van a estar las consignas, todos los links, las fechas y demás que vayamos planteando. ¿Hay algún integrante del grupo que Profe, buenas tardes. sí? Eh, Buenas.
nosotros, o sea, por ejemplo, para subir la presentación nosotros lo tenemos que convertir en PDF, porque nosotros presentamos en PowerPoint. Sí, por favor, lo hago de esa forma más que nada para que puedan los compañeros descargar desde una... ¿Ahora lo tenemos que subir, profe, o lo podemos hacer después también? Tuvo todos separados, puede ser que alguien no haya descargado un archivo y se haya olvidado de leer esa presentación y justo tomé de ahí. Entonces, en la carpetita Drive va a estar todos los archivos de todos ustedes, van a poder descargarlo. Y sí les pido por favor que lo suban hasta mañana más tardar. Porque yo ya mañana, igual les voy a mandar un mensajito por WhatsApp, que a partir de tal horario ya dejo de que ustedes sean editores. Este, esperemos que no, no creo que sea este el caso, porque eran estudiantes adolescentes, ustedes ya son adultos, y considero que no va a suceder eso, pero igual les dejo por favor que no eliminen nada que haya subido un compañero. Bueno, Daniela, cuando ustedes consideren, empiecen a presentar, no lo dude. Sí, profe, en un ratito ya comenzamos. Eh, Bueno, Siga sí, nomás sí, sí, dando. dale, no hay problema. Mientras tanto, ¿hay alguna consulta, algo que quieran consultar los compañeros? Si no les surge ahora la consulta o duda, tenemos las clases del viernes, aprovechamos ahí. Yo ya voy a prever que no tenga problemas de conectividad ni nada. Y nos encontramos el viernes sí o sí porque es el día del parcial y si alguno tiene duda, y puede ser que yo cuando deje el modelito, o bueno, ahora mientras esperamos que los colegas, que sus compañeros, digo, vayan preparando, yo voy preparando para subir el modelo de parcial, así ustedes también, Profe, sí, pueden verlo y hacen consultas del mismo mejor ahora, porque por ahí alguno el viernes puede resolver el parcial a la mañana, entonces es mejor sí, que lo profe, tengan puede desde mostrar el ahora. modelo. O sea, de los dos compañeros, nosotros, viste que hicimos dos en la primera presentación, tienen que subir uno, aunque sea, o los dos tenemos que subir en Google Drive. No, solo uno, un integrante del grupo. Tanto en Ah, el aula virtual como en el Drive, solo sube uno. Con tal, eso sí tiene que estar en la en la portada, los datos de todos, porque vieron que yo les compartí un detalle del estado de situación de quienes habían aprobado la presentación. Bueno, al margen de eso, vieron que yo les pido a ustedes el tema de que, por favor, suban en el Drive también, pero sube uno solo porque si no se va a replicar. Bueno, entonces ponen los compañeros y yo les muestro un modelo.
Profe, ¿puede esperar un segundo? Así empiezan a compartir pantalla. Sí, claro, no lo duden, chicos. No lo duden. Yo mientras tanto voy preparando el modelo para hacerles ver. Cuando ustedes digan, profe, estamos listos, adelante. Profe, ¿usted lo tiene al archivo que le habíamos compartido? Porque para compartirlo por el celular sale en blanco. Ese sería el archivo. Albornoz Nicolás, Vera Franco. No, no, profe. Nosotros estábamos con Arias, Milagros Ruiz y Tevez. No lo veo en el aula virtual. En el drive que les mandé no lo veo. ¿Está en el aula virtual? Tevez, Felipe se lo envió. Bien, ahora ingreso al aula virtual.
Me dijo que lo hizo Tevez, ¿no es cierto? Sí, profe. Ahí está. A ver. Sí, se lo deja en blanco porque no lo subieron en PDF, sino como presentación. Ahí la carpeta que se llama presentación, ahí está, en PDF para que lo puedan presentar sin inconveniente. Así ustedes manejan el avance de la diapositiva, del PDF, digo, no lo duden. Bien, Entonces, bien, profe. Ya no arreglamos acá en y el, bien. Ahí fue. bueno, ahí en el link de Drive está la carpeta y se llama presentación el PDF. Buenas noches, compañeros. Me presento, soy Joana Daniela Arias y junto con mi equipo vamos a presentar el sistema de selección de la máquina agrícolas. Bueno, acá, como ven en la diapositiva, hablamos de la selección que depende del sistema eléctrico de la maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria agrícola, la selección depende directamente del sistema eléctrico, ya que todos dispositivos luminosos sonoros, ya sea sensores, luces de giro, luces de paros, reciben su energía a través de la batería y los tabulares del motor. Para para garantizar un buen funcionamiento de este sistema hay que tener en cuenta que hay que hacer el mantenimiento para evitar futuras fallas como baterías descargadas, posibles quemados, incluso un cortocircuito que puede no solo provocar falla en la máquina, sino un alto peligro al operario. Como acá vemos el uso de batería y alternador y cables, sabemos que la batería almacena la energía y alimenta los circuitos. El alternador genera electricidad cuando el motor está en marcha y recarga la batería. En cambio, los cables unen lo que es la batería, el alternador, el interruptor, los dispositivos con los fusibles para proteger y controlar todo el sistema. El control mediante interruptores y módulos, el sistema eléctrico de interruptor eh, permite encender o apagar el circuito de manera manual, controlando así el paso de la corriente a los distintos dispositivos. Cuando hablamos del módulo de electricidad, él regulariza y gestiona lo que
automáticamente el funcionamiento de todos los sistemas, ya sea sistema eléctrico, sistema de sensores, eh, el tablero, por ejemplo, de un tractor, para optimizar el funcionamiento. En cambio, el módulo eléctrico, estos dos, digamos, todos los elementos trabajan en conjunto para que el paso de la corriente sea eficaz, seguro y que sea lo suficientemente básico para la maquinaria que estemos utilizando. Buenas noches, chicos. Profe, yo soy Ruiz Belén. A mí me toca dar lo que es las señalizaciones luminosas, que más que nada son las lámparas halógenas que se usan tanto en las luces delanteras como traseras, ya que son luz intensa y blancas, que, que esas ilumina más y da más y se puede más cuando das marcha atrás, cuando vas trabajando en el campo, cuando trabajas en el campo o también en la ruta. Las luces LED no se utilizan tanto, más que nada en lo que son el tablero de luces, ya que tienen un menor costo y, y son más económicas. Después están las balizas, que sirven más que nada para las máquinas cuando están en detención, cuando hay advertencias de peligro. Después están los que son las luces de trabajo, que son perdón, las luces de trabajo que iluminan la zona cuando se trabaja de noche. Después después va lo que son las sonoras, las señalizaciones sonoras, que es un sistema de seguridad para la prevención de accidentes en el campo o en ruta. Están lo que son las bocinas, alarmas, subadores, que, que se, por ejemplo, están los zumbadores que alertan sobre los movimientos y las fallas mecánicas, igual que las bocinas. Esas las que se usan normalmente son de 12 volt. Después están las que son para los zumbidores, que son al dar marcha atrás, en caso de al golpear algún coso, eso te avisa, te da una alerta, como una alarma. Y están las bocinas, que son al encender, al apagar la máquina, cuando estás en movimiento. En esta dispositiva vemos cómo la electrónica se integra en los sistemas de señalización modernos. Por ejemplo, en los sensores de movimiento permiten activar las alarmas o luces de manera automática, mejorando la respuesta preventiva. Los controles electrónicos de intermitencia regulan la frecuencia de las balizas y luces intermitentes, garantizando el funcionamiento correcto y constante. Los módulos electrónicos permiten encender y apagar las luces de forma eficiente, protegiendo el sistema eléctrico. Finalmente, la integración con GPS y sistemas inteligentes de seguridad abre la posibilidad de contar con máquinas más automatizadas y seguras, capaces de trabajar con menos intervención humana, pero con mayores niveles de protección. Esto refleja cómo la electrónica ha mejorado notablemente la seguridad y la eficiencia de los equipos agrícolas.
una luz Nicolás, no solo la señalización con luz, sino también cuando cuando la voz que al personal, ¿no? Cuando el electrónico, eh, estos sistemas de la señalización visual y la sonora, los sensores de movimiento activan alarma, luz, lógicamente, se encuentran en la señalización sonora también el eh, que esto es marca bien integrado en diferentes tipos de maquinaria. Y esto demuestra cómo la tecnología mejora la seguridad en el campo, al encontrarse muy poca gente, pero tuvieron muchos problemas o se perdían vidas por no ser utilizada o no ser aplicada. Como quien dice, ante campo y trabajo y por no ver luz, se perdían vidas humanas. Pasar la página. Bueno, después tenemos las normativas Vinimos al mando. eléctricas, que esto es importante, ¿sí? Esto por ley es importante, ¿sí? Es obligatorio en el campo que se encuentren estas normas. Los sistemas de señalización de funcionamiento, tanto que son con las normativas eléctricas asegura que estos sistemas sean confiables, eficientes y duraderos. De esta manera la tecnología se convierte en una aliada especial para una agricultura más segura. Y eso, profe, serían sí todo lo que tenemos. ¿Alguna consulta? Y si se me escucha cortado es por el internet que anda mal desde ayer, ya a todos le estaba pasando, creo. Sí, en la última parte se le escuchó un poco más nítido, se le escuchaba entrecortado. Si a algo Sí, le sí, quedó sí, alguna sí. duda a algún compañero, quiere hacer consultas, pueden hacerla ahora. Yo tengo una O consulta, profe. me mandan por privado. Además del Sí, hágalo. fusible, además del fusible, ¿qué otro medio de protección tiene el sistema de luces? Los reles también se utilizan en la protección, ¿no? Que son los faros de trabajo, que se usan los faros de trabajo y las luces de alta potencia, que sería en la luz, ahora te digo bien cómo era, en las luces De alta y baja. halógenas, las halógenas, que son más luminosas o más intensas. En esas se utilizan los reles, para Exactamente. protección de esa.
si no me equivoco. Exactamente, el relé se utiliza para la protección de las luces altas y bajas y de las luces de giro también. Ah, no, yo sabía que era para eso. Y también están las protecciones físicas, que son la carcasa, es otra. Ese ya sería para todo tipo, digamos. Bueno, muy bien, así es. El relé es un tema que vamos a estudiar nosotros también. Aquellos que no conocen qué es un relé, no se preocupen, que lo vamos a ver en lo que es el trayecto de la materia. Bueno, les voy a compartir antes que se nos pase el tiempo. De igual forma, lo voy a también subir a lo que es a la virtual. Lo que es el modelo del parcial. Tomen en cuenta las consignas, léanla. Cualquier duda o consulta van a tener la clase del sincrónico. Ahí Profe, les ¿en qué? mandé En la en plataforma mismo. en el aula virtual y en la plataforma también va a estar. Solo que en la plataforma me demora un poco más. Estoy creando lo que es el espacio. En el espacio de la plataforma va a decir trabajo evaluativo, que lo estoy creando ahora. Van a ver el archivo también. Ahora comparto pantalla. ¿Todos ven el PDF del simulacro? Ahí está. Bueno, algo que es muy importante resaltar, fíjense en lo que dice ahí. Nota, para aprobar debe resolver el 40% de cada punto, que equivale a nota 4. Es decir, son 4 puntos y de cada punto tiene que estar resuelto el 40%. No es que voy a resolver 2 ejercicios y ya está la mitad, es un 5, no. Es de cada punto. Porque cada punto estoy evaluando un contenido diferente que se dio en lo que fue la unidad 1. Y después, para promocionar, debe obtener 7 o más, que equivale al 70% de cada punto. Fíjense en que yo en cada punto le voy marcando cuál es el porcentaje. Bueno, por favor, nombre y apellido, las fechas en las cuales se evalúa. Esta consigna es para el ejercicio que está en la protoboard como el que está en el circuito simular. Por eso dice tema A y tema B. No es que les va a tocar los dos circuitos, no. Uno solo nomás les va a tocar. Lo que yo sí les pido es que sean prolijos, usen regla, cuestiones que son más que nada para poder tener una buena resolución y yo pueda interpretar lo que ustedes desarrollaron. Bueno, dice así, en el siguiente circuito resistivo mixto, donde R igual a 1 kilo, en este caso la R de 1 kilo es para la de protoboard, porque por ahí no son tan nítidas y no se ven tan bien, es para ese caso.
Para las otras, el tema B ya tienen todos los valores de la resistencia. Completar la tabla. ¿Cuál tabla? Esta. Yo le puse hasta R5 porque aunque el primer tema tiene 4, el segundo sí tiene hasta R5. Obviamente la tabla se va a contextualizar a cada tema. El tema que le toque con la protoboard lo hace. En un principio, como no pudimos indagar, hicimos algunos circuitos con la protoboard, que yo lo expliqué cuando trabajamos con Tinkercad. Es más probable que en el primer parcial aparezca un circuito similar al tema B, en donde están con los símbolos ya, que con el tema A. El tema A sería más para un recuperatorio. Porque ya es un análisis que ustedes tienen que ver cómo están conectadas las resistencias y hacer el circuito. Tienen que completar la tabla. Donde dice BCC es el valor de la fuente de alimentación, puede ser de 5 volt en este caso, o la batería de 9 volt. Entonces ustedes vienen acá, ponen 9 volt. Acá donde dice B corta, 9 volt. Donde dice R es la resistencia total que ve la fuente de alimentación. Donde dice I es la corriente total y donde dice P la potencia. Bueno, R1, R2, R3 son las resistencias y por cada resistencia calculan en función de las leyes lo que es la tensión corriente y por ende la potencia disipada. Resuelven los ejercicios y completan la tabla. B. Seleccionar una de las leyes de Kirchhoff y verificar la misma. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, profe, yo voy a seleccionar la ley de Kirchhoff de los nodos porque me parece más fácil. Bueno, selecciona un nodo y aplica y verifica la ley de Kirchhoff de los nodos. Dice, no, profe, yo voy a seleccionar el de las mallas. Bueno, la que ustedes seleccionen, porque en la vida profesional les va a pasar eso. Ustedes van a seleccionar a aplicar cuál les parezca más conveniente. Tanto el tema A como el tema B que se evalúa van a tener que resolver y desarrollar todos los cálculos auxiliares y completar la tabla. La tabla es como un resumen. Yo a partir de la tabla voy a poder ver el resumen y demás. ¿Qué me pasó en algunos trabajos evaluativos? Errores relacionados a que los múltiplos y los submúltiplos. Entonces ya es un error que no es propio de la aplicación de las leyes de Ohm o de Kirchhoff, sino es una cuestión de que se olvidaron cómo se hacía notación científica, que 10 a la menos 3 era mili, que 10 al cubo es kilo o 10 a la sexta es mega. Entonces, esos son conceptos ya de que se conocieron en física, que tiene que ver con múltiplo, submúltiplo de la unidad. Entonces, yo quiero ver el desarrollo para poder ahí, por ejemplo, calculó bien, pero en vez de ser, por decir así, 1 ampere, era 1 miliampere porque se olvidó o vio el submúltiplo y se equivocó. Y al poner 1 ampere ya el resto le salió mal, pero la aplicación de las leyes están bien. Entonces, tomen en cuenta eso. Después, Profe, ¿quiere que hay que poner ahí donde está la R, la B, la I, la P? tienen que poner para BCC la R total. Ajá. Para B, los 9 volt o los 5 volt. Para I, la I total y P, la potencia. En R1 ponen su valor. Por ejemplo, acá R1 vale 10 kilo ohm. R2 vale 10 kilo ohm. R3 vale 5600. R4 vale 2500 ohm. R5 vale 5600. ¿Entienden? Sí, Y en el profe. caso de la protoboard todas valen un K, entonces donde pone R1 pone un K, R2 un K, R3 un K y R4 un 4. R5 no existe en este circuito de la protoboard. De igual forma la tabla va a estar contextualizada. Si son 4 resistencias va a decir R1, R2, R3, R4. Yo puse la tablita acá R5 pensando en que para que puedan practicar y hacer la resolución del circuito.
Bueno. El tema 2 dice, en un circuito rectificador de corriente continua, DC son las siglas, veo que yo les decía a ustedes, a veces va a decir DC, otra vez va a decir AC. Se pide la tensión eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica en R1 y en R2. Cuando vimos el tema de diodo, que está en el aula virtual la presentación, vimos diodos LED, vimos el diodo LED, vimos el diodo rectificador, la polarización en directa. Repasen, igual forma está acá, donde este diodo LED tenía, el diodo rectificador tenía un ánodo, un cátodo, positivo y negativo. Si es de silicio cae 0,7 volt, si es de germanio cae 0,2 a 0,3 volt. En nuestro caso trabajamos con un diodo de silicio, fíjense en que en el simulacro yo les coloco a ustedes que SI. SI no es que sí, sino que son las siglas de silicio. Eso tomen en cuenta porque en un parcial dijo sí y no entendían y me preguntaban qué significaba sí, profe. De igual forma, aprovechemos que está el grupo de WhatsApp y me dicen ustedes, profe, tengo esta duda, me la plantean ahí en el grupo, porque por ahí su duda es la duda de otro alumno que no se anima a preguntar y yo la respondo. Siempre que la pregunta no sea, profe, ¿está bien? Eso no. Pero, profe, tengo una duda, me olvidé qué era SI. No tengo drama que lo pregunten, no quiero que se queden con la duda. Pero bueno, cuando dice SI es que el diodo es de silicio y cae 0,7 volt. Cuando digo graficar las formas de onda del punto anterior, vieron que yo les subí material de forma de onda en continua y alterna. Todo lo que estamos analizando es en continua. Entonces, ¿qué tienen que graficar? La tensión y la intensidad en R1 y en R2, nada más, en función del tiempo. ¿Alguna duda de este ejercicio? Si no, como yo les digo, capaz que ahora no tienen duda, cuando se sientan a resolverlo, les surgen las dudas. No duden en consultarme, por favor, el viernes en el sincrónico. Fíjense en que la fuente es 20 volt, positivo y negativo, diodo 1, diodo 2, R1 es de 3,3 kilo y R2 de 5,6 kilo. Después dice, en el circuito DC del punto 2, es decir, de este punto, reemplazar el diodo 2, yo acá les impongo el diodo 2, capaz que en el parcial le digo reemplazar en alguno de los diodos, que ya no sea un diodo rectificador, sino que sea un diodo emisor de luz a selección del estudiante. Me pasó que estudiantes eligieron un diodo LED de alto brillo, otro eligieron de bajo brillo, en el cual de color rojo o de color amarillo. A ver. Habíamos visto que de acuerdo al color del LED teníamos las características de tensión y la de corriente. La de corriente se venían reflejado en que si era de un diodo común, podíamos decir que con 10 mA funcionaba. Si era un diodo LED de alto brillo, con 20 mA funcionaba. Entonces tomen en cuenta la clase en donde hicimos este contenido de material y reemplazan, por ejemplo, el diodo 2 en vez de un diodo de silicio, se reemplaza por un diodo rectificador. B. Determinar la tensión eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica en R1 y R2, ya ahora trabajando en diodo 2 por un diodo LED. En caso de ser necesario modificar el valor de una o de las resistencias, justificar y determinar el o los nuevos valores. Cuando se pongan a calcular los nuevos valores, si es que así lo definen ustedes, recuerden que hay valores normalizados. Acá están los valores normalizados. ¿Qué quiero decir?
Bueno, profe, me da 300 ohms. No hay una resistencia de 300 ohms. Hay de 270 y hay de 330. Ustedes van a seleccionar y me van a decir, bueno, profe, yo voy a seleccionar esta por tal motivo. Y tiene tal porcentaje de tolerancia. O sea, ahí ya lo definen ustedes. ¿Por qué yo evalúo así? Porque de esta manera es muy poco probable, porque a veces me pasó notar que cuando yo era muy puntual, que agarraran y como que hicieran el parcial entre tres. Entonces es muy poco probable que todos elijan el LED rojo. Entonces, si uno agarra, cada estudiante va a elegir un LED diferente. No creo que todos elijan el mismo color de LED. Así que bueno, lo mismo, agarran y dicen, bueno, vamos a calcular a ver si es necesario cambiar alguna de las resistencias para asegurar que el LED se encienda. Pero yo tengo que asegurarme que el LED se encienda. Y para que el LED se encienda yo tengo características de tensión y de corriente, entonces tengo que verificar. Capaz que con estos valores de resistencias de 3,3 kilo y diciendo no logro el efecto de que el LED se prenda, entonces tengo que reemplazar esto y aplicar la ley de Ohm o de Kirchhoff y volver a hacer los cálculos. Después dice, bueno, eso es más que nada ahí. Eso es el ejercicio número 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en el ejercicio número 4 dice seleccionar una aplicación del display de 7 segmentos. ¿Se acuerdan que vimos una clase? El display de 7 segmentos. Y tenían que hacer ustedes una aplicación, ¿qué quiero decir? ¿Para qué se utilizaba? ¿Dónde utilizábamos el display? Ustedes hagan un contexto de simulación que van a usar un display de 7 segmentos y van a hacer para eso el punto A y el punto B. Determinar mediante los cálculos correspondientes el valor de la resistencia asociada a cada segmento. Lo habíamos visto en clase, modelo del display y demás. ¿Se acuerdan que habíamos simulado también en Tinkercad qué es lo que le pasaba al display? Si le poníamos una resistencia que no era correspondiente, veía como que explotaba el segmento. Y tienen que graficar el circuito electrónico. Ahí cuando tengan que graficar el circuito electrónico, respeten la simbología. Porque a veces me grafican como si estuviesen en la protoboard, pero cuando uno grafica el esquemático de un circuito electrónico es siguiendo los símbolos. ¿Entienden? ¿Se entiende, chicos? No, ¿Duda? profe, ¿puede explicarlo? Yo, por ejemplo, no. Un ejemplo de aplicación del display de 7 segmentos. Bueno, ahí muestro de la presentación que habíamos trabajado. Creo que también estaba en Tinkercad, que lo habíamos hecho. Bueno, habíamos trabajado igual en la presentación, está lo que es el display de 7 segmentos. Algo que tienen que tomar en cuenta y ustedes van a definir en la aplicación que realicen es si es ánodo o cátodo común. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre ánodo y cátodo común? Ánodo significaba que el terminal positivo era común y el cátodo
Todo lo contrario, el que es común es el terminal negativo. De acuerdo a eso, el LED se va a prender con 5 volt o con GND, el negativo. Entonces, cuando ustedes seleccionan el display, es muy importante que busquen la hoja de datos. Yo me acuerdo que en esa clase lo hicimos. Ahí les Profe, muestro. el ánodo sería por donde entra la corriente y el cátodo por donde sale, ¿que no? Sí, así es, sería el ánodo del positivo y el cátodo del negativo. Eso lo seleccionan ustedes. Es muy importante que vean la hoja de datos, es muy importante. Y recuerden que en la hoja de datos le dice a ustedes el nivel de tensión y corriente que necesita cada LED de cada segmento. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos en Tinkercad resultaba que el valor era diferente porque la hoja de datos del display de 7 segmentos que usaba Tinkercad tenía un nivel de tensión y corriente diferente? Entonces, mucho cuidado con el modelo del display que utilizan. Tienen que justificar todo lo que puedan en función de la hoja de datos de la aplicación que ustedes seleccionan. Generalmente, bueno, los displays son chinos. Ustedes tienen que tener en cuenta todo eso. Ahí en breve comparto. Bueno, una de las aplicaciones que habíamos simulado en Tinkercad era colocar los interruptores, los deep switch que yo les decía a ustedes, de manera tal que conectadas esas resistencias, ustedes iban presionando esos deep switch, se llaman deep switch, e iban simulando que se iban encendiendo segmento por segmento. Es muy importante que practiquen y demás. Yo no les pido simulación ni nada, precisamente por el contexto de que algunos de ustedes no tienen computadora. Pero el que tenga y puede usar la simulación para verificar que el cálculo de la resistencia y demás sea correcto porque cuando calculen nuevamente tienen que agarrar y normalizar en función de un valor comercial. ¿Se entiende, chicos? Ahí voy a buscar Tinkercad a ver si... Ahí vuelvo a compartir en un ratito.
Bueno, fíjense en ustedes cuando vengan, agarran, ven lo que es el display de 7 segmentos. Cuando ustedes seleccionan el componente, acá en componentes pueden poner básicos, pueden poner todos para ver el resto de los componentes. Ahí tienen los deep switch, los dos formatos, tienen el display. Cuando hagan o toquen el display, van a tener acá un signo de pregunta. Bueno, ahí dicen si es ánodo o cátodo común, ánodo, cátodo común. En el signo de pregunta le aparece más información y ahí tienen la hoja de datos del display. Bueno, en esta hoja de datos, fíjense en ustedes, el dato importante es esto, el voltaje que necesita. Acá dice que cada segmento, que es un LED, un diodo emisor de luz, de color rojo, fíjense, tiene un nivel de tensión típica de 1.8 y máxima de 2.3 volts. Entonces, con 2 volts es más que suficiente para que funcione este LED. La corriente a la cual funciona con estos valores típicos es 10 mA. Ahí les dice la potencia máxima disipada y demás, pero bueno. Cuando nosotros agarramos e hicimos la simulación, tomamos estas características. La tensión en cada segmento 2 volts y la corriente 10 mA. En función de eso, veníamos y calculábamos el valor de cada una de las resistencias. A ver, vamos a suprimir. Acá pueden hacer esa batería o pueden usar esta fuente que tiene una tensión de 5 volts. Bueno, acá fíjense, solamente hay un segmento que lo conecté con el interruptor para que se visualice que con este interruptor uno puede decir cuándo prender y cuándo apagar, y esta puede ser una aplicación como un contador. Las resistencias, fíjense, en este caso dieron de 272 ohms, que es un valor comercial, porque la tensión es de 5 volts. Tomando en cuenta que la corriente que necesita el LED es alrededor de 2 mA. ¿Qué pasa si yo coloco un valor de resistencia erróneo? Por ejemplo, 680 ohms. Yo coloco 680 ohms, fíjense, voy a poner 6,8 kilos. Si ustedes ven, esta resistencia corresponde al segmento del medio. Cada vez que yo lo vaya prendiendo al interruptor, prende con menor nitidez. Es por el valor de la resistencia. Es decir, mientras más grande la resistencia, menos corriente va a circular. Pero si yo le pongo una resistencia muy pequeña, por ejemplo 22 ohms, hace esto, se quema el LED, se quema el display, se quemó el segmento. Porque le puse una resistencia tan pequeña, de manera tal que hice que circulara una intensidad de corriente eléctrica por encima del valor nominal, que era entre 10 mA. Entonces, es importante que apliquen la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, para poder calcular adecuadamente la resistencia. ¿De dónde pueden sacar? Lo hicimos en clase, de igual forma acá en la presentación está. Ahí dice por qué es necesario calcular el valor de la resistencia en serie y cuál es la fórmula que se aplica para calcular. Es la tensión de la fuente, que en este caso puede ser de 5 volts, menos la tensión del LED, dividido la corriente del LED, me da la resistencia.
Hay un ejemplo en el cual la tensión es de 6 volts, la tensión del LED 1,9, la corriente 20 mA y le da una resistencia de 205 ohms. Hay que normalizarla porque no existe comercialmente. Yo voy a ir al comercio donde venden componentes electrónicos y no voy a encontrar un valor de 205 ohms. Entonces la tengo que normalizar a un valor de 220 ohms. Entonces ustedes tienen que hacer los cálculos matemáticos y seleccionar un valor normalizado. Porque cualquiera hubiese dicho, bueno, selecciono la de 180 ohms. Porque lo que es 205, yo tengo la de 180 o la de 220. Fíjense en que yo en el parcial solo les pido seleccionar. Pero fíjense que en un punto yo les pido que justifiquen. Justificar significa que ustedes tienen que agarrar y decir, ¿por qué, por ejemplo, si me dio 205, seleccioné la de 220 y no la de 180? Y mientras más chica sea el valor de la resistencia que esté asociada al LED, más corriente voy a demandar y puede ocurrir esto, se me quema. Mientras que más grande sea la resistencia, el LED no va a encender con su máximo brillo, pero al menos va a encender y no lo voy a quemar. A ver, voy a ver las consultas que tienen. Bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es lo que se propone en este ejercicio? Sí, profe. Bueno, me parece que el tiempo, 4 horas, les va a alcanzar, sobrar y demás. Aprovechen esta instancia evaluativa, el parcial, traten de no llegar a lo que es el recuperatorio. No digo que el recuperatorio no se pueda aprobar, sino que aprovechen, como les digo, esta instancia y de esa manera se resuelve más rápido todo. ¿Alguna consulta? No, profe, está bastante claro. Bueno, Profe, no pasó todo bien, ¿no? ¿cómo? La ¿La asistencia no pasó. asistencia? No, ahora la comparto. Ahora la comparto. Bueno, el día cuando ustedes tengan que hacer un diseño y demás, tienen que justificar por qué utilizan esto y por qué no. Por eso la orientación del parcial viene a eso. Es muy importante la justificación que ustedes puedan dar a la hora de seleccionar. La realidad es que es imprescindible porque es su sustento de por qué han seleccionado esa resistencia, porque yo le estoy hablando de una resistencia que tiene un valor comercial muy pequeño, pero el día de mañana capaz que ustedes tengan que seleccionar algún instrumento, ¿me entienden? Un voltímetro, ¿se acuerdan que vimos los instrumentos y demás? Entonces, es muy importante que ustedes con criterio puedan justificar el motivo por el cual seleccionaron esa resistencia, ese equipo. Ahí les mandé al chat la asistencia. Ahí le doy 5 minutitos para que la completen y continuamos. Profe, ahí la asistencia dice, ¿me escucha? Sí, ¿qué dice? Exposición y tema, ¿y qué tenemos que poner? Ah, cierto que la había editado, no, ahora qué bueno que me lo observó, la vuelvo a modificar. Yo la había editado a eso, ahora era porque el día de la asistencia
Ahora revísenlo, por favor. No era obligatorio igual completar ese, era porque el día de la defensa del miércoles pasado yo les había pedido que ahí pongan el tema y que les tocaba dar más que nada. ¿Pudieron completar la asistencia? Sí, profe. De todas las presentaciones que están acá, pueden repasar. Cuando les pido formas de onda, eh, cómo es una forma de onda en continua, en alterna, los símbolos de las fuentes para que se den cuenta. Fíjense en que en los ejercicios que yo les di, todos son en corriente continua.
Las formas de onda son así. En función del tiempo tengo un valor de tensión con una magnitud que es constante. En cambio, si es alterna, generalmente trabajamos con forma de onda de señal senoidal, que en este caso, si ustedes ven en el modelo de examen, no está. Entonces, cuando les pido forma de onda es eso, más que eso no es. Y como le digo, todo está en el aula virtual. Cuando les pido las leyes de Kirchhoff, fíjense en que acá tienen la presentación para repasar. ¿Se acuerdan que yo le había quedado esa actividad a ustedes para poder indagar, averiguar qué decían las leyes de Kirchhoff? Sin embargo, me acuerdo que 2, 3 compañeros fueron los que habían investigado, compartieron lo que habían encontrado con el resto de la clase, pero de igual forma acá tienen la presentación que habla de las leyes de Kirchhoff, cómo se aplican, problemas, ejemplos de acá pueden agarrar y ustedes practicar con ejercicios, ¿no es cierto? Pueden encontrar las corrientes, fíjense en que acá está resuelto el ejercicio y cómo se aplica las leyes de Kirchhoff. Otro ejercicio resuelto. Bueno, cuando vimos electricidad y circuito eléctrico, ahí fuimos viendo el análisis de circuitos de los materiales conductores, lo que es según el código de colores. De igual forma yo no los estoy evaluando en código de colores esta vez. Vimos el uso del instrumento, cómo comercialmente encontrábamos la resistencia, el potenciómetro, la ley de Ohm, fórmula, pequeños ejercicios de aplicación, circuito serie, paralelo, lo que son los elementos de protección, por qué sucede un cortocircuito y demás. Circuito en paralelo y vimos lo que es circuito mixto. En ejercicios, yo le fui subiendo ejercicios de la ley de Ohm y circuito mixto. Pueden practicar también de ahí. Tanto del simulacro como de acá puedo sacar los ejercicios. Bueno, acá en unidad 2 yo les voy a subir el link de Drive que les compartí tanto en el chat del Zoom como en el Drive, de manera tal que puedan acceder a las presentaciones y para lo que es el segundo parcial. Acá donde dice trabajo evaluativo, ya van a poder visualizar ustedes desde el viernes el trabajo evaluativo, por si alguno no tiene dudas ni demás, lo resuelve. Son 4 horas, recuerden, y dentro de lo que son las 4 horas ustedes van a poder resolver el parcial. El viernes vamos a aprovechar la clase para resolver consultas, dudas y demás. Capaz que algún estudiante prepara para el fin de semana y me dice, profe, ¿nos puede explicar este punto del simulacro de parcial que no me salió? Lo hacemos en clase. Yo quiero darles tiempo para que ustedes lo puedan hacer, pero el viernes lo vamos a resolver en forma conjunta entre todos, al menos algunos puntos según las consultas que surjan, ¿no? Si no hay consultas, avanzamos con el tema de la siguiente unidad, que es la unidad de transistores y relé. Acá en el grupo de exposiciones les voy a ir haciendo, perdón, en unidad 2, en la tarea le voy haciendo para que quede en el aula virtual la devolución. Y voy a sumar al grupo que expuso hoy en breve para que quede registrado que hicieron la actividad. ¿Tienen alguna duda o consulta? No, profe.
Yo, profe, lo que yo sí en la próxima clase igual, quiero ver cómo desglosa un cuadro completo de nodos, digamos. ¿Quiere la aplicación en uno de los nodos de la corriente? No. Vio que hay que representar el circuito completo en un papel, digamos, representando la resistencia, cuándo es positivo, cuándo es negativo, cuántos nodos hay, cuántas mallas. Eso a mí es la duda que todavía me queda. De leyes de Kirchhoff estoy hablando. Bueno, bueno. Contextualícelo, resuelva el ejercicio de los simulacros y la clase del viernes aplicamos ley de Kirchhoff a un nodo y a una malla. Bien, profe, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, en lo que queda vamos a ver, vamos a iniciar lo que es el transistor. El transistor es un componente electrónico semiconductor, parte de lo que es el diodo rectificador, fíjense, en uno de los símbolos o nomenclatura de utilizar cómo se comporta el transistor, es como si fuese dos diodos rectificadores. En la juntura base emisor, se llama así, el transistor tiene 3 terminales, colector base emisor. El símbolo que se utiliza para el tipo de transistor NPN o PNP es este, en donde tenemos adentro de una circunferencia estas líneas. Aquel terminal que tiene la flechita que indica el sentido de circulación de la intensidad de corriente eléctrica se llama emisor. Pueden haber comercialmente NPN, la flechita sale, PNP, la flechita entra. Tiene 3 terminales, como les comenté a ustedes, colector, base y emisor. Eso define el sentido de la corriente. Si la flecha sale, la que sale es la corriente de emisor. Podemos considerar al transistor como si fuese un nodo, de manera tal que ingresan dos corrientes, corriente de base y corriente de colector, y sale la corriente de emisor. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de emisor resulta de la suma de la corriente de base más la de corriente de colector. La realidad es que en los cálculos el transistor se utiliza una de las aplicaciones como amplificador y otra es como una llave electrónica. ¿Qué quiero decir con llave? Vieron que yo les mostraba en Tinkercad que físicamente teníamos un pequeño dip switch, un interruptor, que yo lo presionaba mecánicamente y me lograba abrir o cerrar el circuito de manera tal que el LED se prendía o se apagaba. Esa llave electrónica también puede estar representada por un transistor, en este caso BJT. ¿Qué más? Bueno, este es el símbolo y entre la juntura base emisor tenemos un diodo que se polariza en directa de manera tal que ese es el principio de funcionamiento del transistor. Sí o sí la juntura base emisor tiene que estar polarizado en directa. En esa juntura base emisor que se polariza en directa cae en 0,7 volt. Según si es NPN o PNP, tenemos la polaridad. Si es NPN, positivo en la base y negativo en el emisor. Y si es PNP, se invierte la polaridad. La polaridad que se invierte viene a responder del sentido de circulación de la corriente eléctrica. En lo que es NPN, la corriente sale, mientras que en donde es PNP, la corriente ingresa. Bueno, este transistor que tiene internamente diodos hay que polarizarlo. ¿Con qué se polarizan? Con fuentes de alimentación de continua y resistencias de polarización. Generalmente, a la fuente que se conecta a la base del transistor, que es la entrada, se llama B sub B, y a la fuente que se conecta al colector, que es en la malla de salida, se llama B sub CC o BCC.
Son estas las polaridades que permiten que se tengan ese sentido de intensidad de corriente eléctrica. Todo lo que son las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff, se siguen aplicando al transistor. La fórmula propia del transistor que se tiene por el hecho de ser un amplificador es la del beta, donde beta es la ganancia de corriente en directa, por eso se llama B sub CD. En la hoja de datos ustedes van a ver que el beta es un valor de ganancia de corriente entre la corriente de salida de colector dividido la corriente de entrada, que es la de base. Muchas veces en algunas hojas de datos, en vez de decir beta, se llama HFE, que es el uso o el valor, fíjense, que dice acá abajo HFE, en corriente alterna. Entonces el beta, que es ganancia de corriente, corriente colector sobre corriente de base. ¿Qué unidad creen ustedes que tenga beta? ¿Tiene unidad o no tiene unidad? Unidad de medida, dice usted. Claro. Y si estamos hablando de intensidad, seguramente debe ser ampérico. Claro, si yo en el numerador No, pongo ampere y en el denominador también es ampere, ¿qué van a pasar con las unidades? Eh, Se simplifican. Entonces el sí. beta tiene solamente un valor numérico, no no tiene unidad tiene beta, que no. no tiene unidad, así es, no tiene Ah, unidad. Se lo digo porque a veces me pasa que cuando yo evalúo este tema de transistores y relé, es como que agarran y le ponen unidad. No, no. El beta es ganancia. Generalmente en los equipos de audio, en equipos de radio y demás, se dice tantos decibeles ganó, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, hay equipos de potencia que ganan 10.000 veces. Entonces yo no voy a decir, no, gana 10.000 veces, no, gana tanto en dB, se llaman dB. Entonces, generalmente, cuando se trabaja con equipos de audio, la ganancia tiene lo que es el dB, pero el dB no es que tenga una unidad, sino que una forma de expresar logarítmica, en vez de decir 20.020, por ejemplo. 20 dB gana, entonces aquellos que saben de música y demás dicen, ah, tiene muy buen amplificador. Ahora, generalmente la corriente de base es tan pequeña que, por ejemplo, si yo tuviese que sumar 1.000.000 más 1, 1.000.001. ¿cambia en algo? No. A los fines prácticos no se ve el cambio, ¿me entiendes? Es No sé. más, si tuviese que sumar 1.000 más 1, tampoco me cambiaría tanto. Por eso muchas veces algunos autores definen, bueno, la corriente de colector es 1 miliampere y la corriente de base 1 microampere. ¿Me afecta en algo la suma, esa precisión de tenerla? Y para la aplicación que yo voy a hacer del transistor, no. Entonces yo puedo considerar que la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente de emisor, porque la corriente de base es muy pequeña. Eso, fíjense que solamente se pueden hacer en función de la aplicación que se tenga del transistor. La clase que viene el viernes, si no hay, bueno, ya vamos a resolver la consulta de ley de Kirchhoff de compañero, pero si no hay más duda, vamos a agarrar y vamos a ver todo este material. Fíjense en que no son muchos, son 14 hojitas. Yo la voy a puntualizar específicamente les voy a juntar un material bibliográfico para aquellos que quieren o necesiten más adelante expandir, no lo duden. Pero ya la clase que viene la idea es resolver la consulta y sigamos avanzando. Como quedan 10 minutos, no quiero darles así 10 minutos una mirada muy rápida y en vez de ayudarlos, generarle dudas.
Pero sí, el transistor que vamos a trabajar y profundizar en la materia se llama transistor de juntura bipolar, BJT, tiene 3 terminales, base, colector, emisor. El emisor es quien define el sentido de la corriente eléctrica, si sale o si entra, por ende me definen las polaridades de las fuentes de alimentación. Y la fórmula característica es el beta, que es la ganancia de corriente colector sobre corriente de base. No tiene unidad, eso es muy importante, no tiene unidad, pero sí es muy importante que ustedes sepan que para los fines prácticos vamos a considerar que la corriente de colector es la misma que la de emisor, porque la de base es, por ejemplo, un microampere, un miliampere, es prácticamente un miliampere. Y es. Entonces, la clase que viene, yo les voy a subir otro archivito de resumen y vamos a hacer al menos un ejercicio de aplicación del transistor, que puede ser este. Hacer los cálculos y demás, y vamos a hacer la curva característica, la recta de carga, la zona de corte y la zona de saturación. El material ya lo tienen en lo que es el WhatsApp, de igual forma lo voy a subir al aula virtual, va a decir unidad 3, y ahí va a estar todo lo de transistor, todo lo de relé, y lo que nos queda terminar de ver de esa parte. Tomen en cuenta las fechas, aquellos que deciden y opten o que por algún motivo caigan en el recuperatorio, no se olviden. Tomen la fecha del múltiple opción. El múltiple opción son didácticos, verdadero o falso, es más que nada para que deduzcan en función de las presentaciones que hicieron los compañeros y cerremos esa unidad, que es la 2, y bueno. Y empezamos ya la unidad 3. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Listo, profe. Bien, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.